Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con este tema que empezamos ayer a manera de generalidades, donde vimos los aspectos, digamos, básicos de lo que significa la columna vertebral y también vimos las características básicas de una vértebra con todos los elementos que tiene. Hoy vamos a abordar el tema de las vértebras especiales. ¿Por qué especiales? Porque tienen un formato diferente y porque tienen una función diferente y obviamente una ubicación diferente también. Yo les he dejado acá puesto el gráfico de la vértebra tipo para que vayamos comparando la presencia de algunos elementos especiales que son diferentes y la inexistencia de otros. Acá yo en este sector superior les presento la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Antes de continuar, me parece que en el listado de todos los tipos de vértebra donde figuran cervicales, torácicas, lumbares y pélvicas, me parece que me faltó enumerar cuántas piezas corresponden a cada sección. Las vértebras cervicales son 7, las vértebras dorsales o torácicas son 12, las vértebras lumbares son 5 y de ahí vienen las vértebras pélvicas que se dividen en 4 o 5 sacras que están fusionadas y 2 a 3 vértebras coxígeas que también se encuentran fusionadas en el coxis. Entonces, bueno, de esta manera, teniendo en cuenta que vamos a abordar la primera parte de la columna, que es la columna cervical, que tiene 7 vértebras, donde acá yo particularmente les quiero presentar la primera y la segunda. La primera vértebra cervical se denomina Atlas, en honor al personaje mitológico que era Atlas, que la figura representada era que Atlas sostenía el mundo. De igual manera, haciendo la comparación, lo que sostiene la vértebra Atlas en lugar del mundo es la cabeza. Por eso es que se hace esta comparación y que alguien le dio obviamente esa denominación. La vértebra Atlas es la primera vértebra cervical, es una vértebra que básicamente se caracteriza por una característica. Si ustedes la comparan con esta que yo tengo acá, que es la vértebra tipo, Atlas no tiene cuerpo. Atlas no tiene cuerpo y en su lugar tiene un arco anterior, que obviamente las vértebras tipo no la tienen, porque en lugar de un arco anterior tienen el cuerpo, y sí tiene, al igual que las otras, el arco posterior o el arco vertebral. Entonces, un arco anterior en lugar de cuerpo y un arco posterior. Hay un accidente acá en el arco posterior, que es como una hendidura, que se llama fosita del diente. ¿Del diente de quién? Del diente del hueso que sigue, de la vértebra que sigue, que es la cervical 2, que se llama axis y que tiene como un accidente importante y relevante una sobreelevación que se llama diente, que va a ir a articularse en esta fosita que pertenece al atlas, que obviamente está por encima. Entonces, en estos arcos, arco anterior, arco posterior, el arco anterior tiene una hendidura alargada, que yo se las dibujé acá en oscuro, que se llama fósita del diente. Uniendo estos dos arcos, el anterior y el posterior, tiene lo que se llama masa lateral. Estas dos son las masas laterales del atlas, donde poseen una carilla articular superior, otra carilla articular superior, para articularse ¿con quién? Recordemos, con el hueso occipital, que es lo que está por encima. Específicamente con los cóndilos del occipital, que son dos eminencias óseas que se encuentran a los costados del foramen magnum. Estas masas laterales poseen, como dije, la carilla articular para el hueso occipital, específicamente los cóndilos, y también tienen estas masas laterales un foramen que se llama foramen transverso.
¿Por qué? Y porque estas masas laterales vendrían a corresponder a lo que son las apófisis transversas. En lugar de apófisis transversas se llaman masas laterales. Y si tienen un foramen o un orificio que se llama foramen transverso, por donde van a pasar arteria, vena y nervios vertebrales. ¿Estamos? Entonces eso ya es otra característica distintiva de esta vértebra, que además de carecer de cuerpo, en lugar de apófisis transversa, tiene lo que se llaman masas laterales, con dos carillas articulares y con un foramen o un orificio para el pasaje de estructuras sanguíneas, o sea, sanguíneas como las arterias y las venas, quiero decir vasculares con eso, y el nervio vertebral. Y otra cosa que podría llamar la atención en este hueso es que el arco posterior tiene a cada lado una especie de surco por donde se va a recostar la arteria vertebral antes de su paso por el foramen transverso. Y acá ustedes notarán que en el arco posterior, en las vértebras habituales o tipos, sale esta espina de hueso que se llama apófisis espinosa, puesto acá que en el atlas no está. Solamente hay una insinuación de una punta más o menos angulada, donde debería corresponder a lo que en las otras vértebras es apófisis espinosa, pues esta no la tiene. Entonces, estas son las características globales de lo que es la primera vértebra cervical o atlas. Y otro dato que quiero remarcar en este gráfico es, como yo les decía en la clase anterior, el foramen vertebral. El foramen vertebral de atlas es extremadamente amplio, es grande. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar la primera porción de la médula espinal, donde por encima está el bulbo, donde la médula espinal a esta altura, al ser cónica, es más ancha en la parte superior que en la parte inferior a nivel de la segunda vértebra lumbar donde termina. Entonces, este cono, que a esta altura por supuesto es ancho, coincide con el tamaño amplio que tiene el hueso atlas. Eso es todo con respecto a la primera vértebra. Inmediatamente por debajo del atlas está la segunda vértebra cervical, que se llama axis. ¿Por qué se llama axis? Se llama axis porque axis, como el esqueleto axial, significa eje. Significa eje, y esta vértebra tiene básicamente este accidente sobreelevado. Esta es la vértebra cervical 2, este es el axis visto de arriba, y este es el axis visto de frente, para que ustedes se puedan dar cuenta que es una vértebra voluminosa y muy característica, que no se parece en nada a las demás. Entonces, este nombre de axis significa por este accidente que constituye una especie de eje que está precedido por esta apófisis bastante aguda que se denomina diente. ¿Está? Este diente es el que se va a articular en la fosita del diente del hueso axis, que es el que vimos previamente. Entonces, la segunda vértebra cervical, o sea, el axis, tiene este formato que ustedes ven acá. Es la misma proyección desde arriba que tiene el atlas, lo tiene también el axis, donde tiene algunos elementos parecidos a su predecesor. Por ejemplo, ¿qué tiene? También tiene un arco anterior, también tiene un arco posterior, que yo acá no se lo escribí, pero esto es un arco posterior, y tiene un pequeño cuerpo, que es un cuerpo bastante filoso, que no tiene nada que ver con las características voluminosas de la vértebra tipo. Tiene un cuerpo bastante filoso que se ve un poquito de abajo, pero que en esta proyección de frente
Toda esta superficie corresponde al cuerpo del axis. Por encima del cuerpo se ve esta prominencia que se alcanza a ver, que no es otra cosa que el diente. Por eso me pareció interesante ponerle las dos proyecciones para que se dieran cuenta, donde el diente se ve mucho mejor en la proyección de frente, donde acá, esta parte oscura, es la carilla articular que va a corresponder a la fosita del atlas. Está por arriba la apófisis del diente. Algunos autores también la llaman apófisis odontoides. Digamos que apófisis odontoides vendría a ser la antigua denominación del diente del axis. Odonto significa diente. Entonces también, si ustedes consultan otros textos, otra bibliografía, puede que figure como apófisis odontoides, pero es exactamente lo mismo. Entonces, en esta proyección se alcanza a ver el diente, se alcanza a ver un poquito de ese cuerpo filoso, que vendría a ser este, y a los costados tienen esta vértebra, la apófisis articular superior, a ambos lados, medio parecido a una zona donde aquí en el atlas se llama masa lateral, aquí ya se llaman apófisis transversa. Entonces, sobre las apófisis transversas, entrando las apófisis transversas del axis, encontramos las apófisis articulares superiores, que en esta proyección de frente corresponden a estas especies de charreteras que tiene este gráfico, que a mí me recuerda mucho a una tortuga de frente, que es bastante simpático. En esta proyección se ven bien las articulares superiores, que obviamente van a articularse con las apófisis articulares inferiores que tiene el atlas debajo. Todas las vértebras sí tienen doble apófisis articular, para articularse con el elemento de arriba y para articularse con el elemento de abajo. Solamente que en todos los gráficos no se puede ver, pero acá sí. Las articulares superiores para las inferiores del atlas, y tiene sí estas eminencias transversas, que acá sí ya se llaman apófisis transversas, con el mismo orificio que es el foramen transverso para el paso de los elementos vasculares, arteria, vena y nervio vertebrales. Aquí se encuentra el arco posterior del axis y ya casi figura una pequeña apófisis espinosa que tiene la característica de ser redondeada, de ser roma. Acá prácticamente no existe, pero ya en la segunda vértebra cervical aparece esta apófisis espinosa, que es pequeña y es redondeada roma. Nada que ver con la apófisis espinosa, una vértebra tipo, que es una prolongación aguda y fina, que acá aún todavía no la vemos. Vemos como un esbozo. En esta proyección de frente sí se ven las apófisis articulares inferiores para la articulación ¿con quién? Con la tercera vértebra cervical, que es la que viene a continuación. Entonces, acá yo les hice una flechita para marcarle. Esta es la apófisis transversa vista de frente, y esta flecha marca la perforación que corresponde al foramen transverso, por donde va a pasar, lo vuelvo a repetir, los elementos vasculares vertebrales, que son arteria y venas vertebrales, y también el nervio vertebral. Ustedes siempre asocien, siempre les digo, ustedes asocien que si una arteria y una vena atraviesa una vértebra, o un nervio atraviesa una vértebra, es muy posible que los elementos se llamen vertebrales. ¿Estamos? Eso se los repito para que ustedes asocien, como para empezar a razonar acerca de la terminología de esta materia que tiene tantos términos. Entonces, esta es la segunda vértebra cervical. Yo voy a borrar atlas, porque si no borro atlas no me va a dar espacio para dibujar la siguiente vértebra tipo, que es la vértebra cervical cuarta.
También la tercera ya tiene muchas características de la que es cervical pura, pero yo les traje la cuarta porque la cuarta es la más tipo de todas las vértebras cervicales, que son 7, lo vuelvo a repetir, a excepción de la séptima cervical, que es una vértebra que ya está en una zona de transición a punto de empezar con las vértebras torácicas y tiene elementos de cervical y elementos de torácico. Así que bueno, yo me voy a despedir de Atlas. Obviamente que ya tengo para ustedes una captura de, de este gráfico, así que no se preocupen, que se los voy a enviar. Entonces acá yo ahora voy a graficar otra vértebra tipo, o digamos especial, no tipo, especial, que es la cervical cuarta. La cuarta cervical no tiene denominación propia, o sea que se llama cuarta nada más. La cuarta vértebra cervical, a diferencia de las dos anteriores, sí tiene cuerpo. Tiene un cuerpo muy parecido a obviamente lo que es la vértebra tipo. Ya tiene su cuerpo, tiene obviamente su orificio o su foramen vertebral, ¿sí? Y tiene las apófisis transversas de esta forma. Y tiene una sorpresa. La apófisis espinosa es bífida, o sea, está dividida en dos. Esta sería una cuarta vértebra cervical. Vamos a hacer llegar hasta acá las apófisis transversas para que no quede suelto el cuerpo. Y esto en realidad es un poco más puntiagudo. Así. ¿Y qué tiene además? Los forámenes transversos. Y además tiene en el comienzo del arco posterior dos apófisis articulares superiores. ¿Para quién son esas? Las apófisis articulares superiores son para la articulación articular inferior del axis, que está por encima. Entonces, este es el aspecto de una vértebra cervical que yo le pongo cuarta para que ustedes se den cuenta que ya empezamos a notar diferencias con las anteriores. Entonces, aquí está el cuerpo, aquí se encuentran las apófisis transversas, con su foramen transverso, para el paso de ¿quién? De la arteria, vena y nervio
vertebrales. El foramen transverso. Estas son las apófisis articulares superiores. ¿Para quién? Para el axis. ¿Sí? Esto sería el arco posterior. Y, por supuesto, el foramen vertebral todavía amplio. Y por último, la apófisis espinosa bífida. Bífido quiere decir separado en dos. Esta sería la cuarta vértebra cervical o una cervical tipo. No sé si hace falta que les ponga acá que el foramen transverso es para el paso de arteria, vena y nervios vertebrales. Estos serían los pedículos. Y acuérdense que los pedículos siempre tienen sus escotaduras para el paso de los nervios espinales. Estos son los pedículos que corresponden a estos pedículos. Es lo que une, digamos, la parte anterior del arco al cuerpo. Y acá acuérdense que el pedículo está provisto de escotaduras superiores para el hemiorificio de lo que va a ser el orificio de los forámenes vertebrales. Acá les pongo pedículos con escotaduras vertebrales. Y la apófisis transversa se lo voy a poner bien ahí. ¿Estamos con esto? ¿Ven? Esto es una vértebra 4. De esta no les hago captura. Esta directamente, desde acá, ustedes la pueden graficar. Y yo les traje una sorpresa. Bueno, lo que para mí es sorpresa, hablando de este tema. Ahí está. Esto, chicos, es una vértebra de verdad. Es una vértebra humana donde ustedes ven, salvando las distancias, que se parece bastante a la que yo les acabo de dibujar. Esta es una vértebra cervical, esta es una tercera cervical en realidad, porque acá está rotulada, pero tranquilamente podría ser una cuarta. Miren, esta está vista de abajo, miren el cuerpo, miren las apófisis transversas, que también
son bífidas, que están perforadas por el foramen transverso, que tienen a los costados las carillas articulares inferiores, porque esta es vista de abajo, pero si yo la doy vuelta, ahí están las carillas articulares superiores para las inferiores del axis. Miren el tamaño del foramen vertebral, porque todavía estamos altos en la columna, entonces acá la médula todavía es grande. Y yo la estoy tomando de la apófisis espinosa, pero miren, la apófisis espinosa es bífida, ¿sí? Y si yo la doy vuelta, despacito para que ustedes no se pierdan, acá adelante, en los pedículos, que tengo las escotaduras para el paso con la escotadura de la vértebra de arriba, para el paso de los, ahí se ve perfectamente bien la escotadura, que con la hemiescotadura de la vértebra de arriba y la de abajo van a formar un orificio completo, que son los forámenes vertebrales, por donde van a salir los nervios espinales de la médula, ¿sí? Acá en la parte superior encaja el axis. Vean este cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral tiene acá como una escotadura. Está arriba, acá, tiene una escotadura. Esa escotadura, que habitualmente no está en los otros cuerpos vertebrales, sino que acá la superficie debiera ser plana, tiene esta escotadura. ¿Para quién? Para este cuerpo del axis, que es un cuerpo filoso. Es un cuerpo filoso y es un cuerpo especial. No tiene, digamos, la arquitectura ni la apariencia de los otros cuerpos vertebrales, como el cuerpo vertebral de la cuarta o como el cuerpo vertebral de una vértebra tipo. Entonces, esa escotadura que se ve muy bien en la visión de frente de esta tercera vértebra cervical, ahí encaja este cuerpo que tiene como una panza y que es bastante filoso para enganchar en la parte anterior de este cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Ahí se ve perfectamente bien. Lamentablemente, con esta situación de esta cuarentena, yo no he podido conseguir ni un atlas ni un axis, pero lo podría haber conseguido de la morgue de la facultad, pero en realidad no he tenido acceso. Esto lo he conseguido de gente conocida que me ha acercado este material, aunque sea una vértebra, para que ustedes la puedan ver. Entonces, dicho esto de la cuarta vértebra cervical, me quedaría presentarles la séptima vértebra cervical, que en realidad es bastante parecida a la séptima, y la séptima cervical se llama vértebra de transición. Es una vértebra de transición porque, como es la última vértebra cervical y la inmediata inferior de la séptima es la primera torácica, tiene elementos de las dos, digamos. Tiene, en lugar de esta apófisis, digamos, bífida, tiene ya una apófisis espinosa, perdón que me cruce, ya tiene una apófisis espinosa más
acorde a lo que sería una vértebra torácica. Tiene una apófisis espinosa que es más fina y más alargada, no es bífida, es entera. Entonces, si nosotros quisiéramos transformar la cervical esta en séptima, sí le ponemos una apófisis espinosa que no sea de estas características. Esta vértebra cervical, al ser la última del cuello, se puede tocar o se puede palpar en la parte posterior, en la unión de la parte baja del cuello y la parte alta de la espalda. Esta vértebra séptima cervical se llama prominente. Se llama prominente porque se puede tocar. Si ustedes hacen ligeramente para abajo el cuello, van a tocar una sobrelevación ósea que llama la atención en la base del cuello posterior, y es esto lo que tocan, esta apófisis espinosa, que es ya diferente a lo que sería una vértebra cervical típica. ¿Qué otra característica tiene? También tiene estas apófisis espinosas todavía divididas pero el orificio o el foramen transverso es más pequeño. El foramen transverso es más pequeño y no pasa por él ningún elemento vascular ni nervioso. Está como resabio o como remanente de los forámenes de las otras vértebras cervicales que están por encima, donde sí pasan elementos vasculares. Pero por este foramen transverso está el foramen, pero no pasa absolutamente ningún elemento ni vascular ni nervioso. Por eso, en este nuevo cartelito, dice foramen transverso y no dice más nada. Y por supuesto que la apófisis articular superior es para la articulación de la sexta vértebra cervical, no va a ser el axis. El arco posterior es muy similar, la apófisis espinosa es muy diferente y todavía, por supuesto, las apófisis transversas, que se las dejo ahí, por supuesto, señaladas, son similares a sus hermanas cervicales, un poco divididas, pero como les vuelvo a decir, los forámenes transversos están, pero por ahí no pasa ningún elemento. Yo, en realidad, les diría que por hoy yo ya terminaría con esta clase. La clase de mañana es una clase un poquito más extensa, como lo son habitualmente las clases del jueves, donde ustedes en horario habitual en las clases presenciales tienen 3 horas cátedra en lugar de 2, como es los martes y los miércoles. Entonces yo con estas imágenes las voy a dejar. Les vuelvo a decir, no hay captura de imágenes de la cuarta porque la hice acá y creo que ustedes han tenido oportunidad de poder detener la cámara y copiarla. Y les dejo la séptima también, que tiene algunas modificaciones con respecto a la cuarta, solo que tiene algunos elementos de las vértebras torácicas que son las que vamos a ver en la próxima clase. Para la próxima nos queda la vértebra torácica, la vértebra lumbar,
el sacro y el coxis. Sería el final de columna vertebral, que eso está programado para la próxima clase. Así que con esto me despido y, como ya saben, las dudas que tengan las podemos evacuar por el grupo de WhatsApp que tenemos entre todos.